Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que estamos dedicados a ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. Hoy, como todas las mañanas, tenemos dedicado para ti un programa muy especial. Vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de cómo identificar las grasas trans en la comida de nuestros hijos. Y antes de empezar con el programa, quiero agradecerles a todos los que están atrás de los micrófonos para ayudarnos a hacerlo. Está Toño en los controles, Rosy Muñoz en la producción y por acá en las cámaras César, de este lado del micrófono, a tu maestra en nutrición clínica, Luisa Ortega. Y quiero platicarles que vamos a tener de invitada a partir del segundo bloque a Yolanda Castro. Ella es nutrióloga y además ella es ingeniera química de la UAG y viene a platicarnos de cómo identificar estas grasas, qué son y por qué es importante por qué va a ser importante que las retiremos de la dieta de los pequeños, porque de repente escuchamos grasas trans y pensamos que es la grasa frita de todo lo que se reusa o que todo el tiempo está en reuso en las garnachas mexicanas, y no necesariamente. En el paquetito que le das todos los días en la lonchera, ahí puede ser que venga, y vamos a ver qué va a pasar en su consumo constante, y vamos a buscar la manera de cambiar ese tipo de consumos, porque necesitamos que quede claro dónde recae la importancia del consumo de grasas trans en la dieta. Entonces, muy importante que te quedes a escuchar el tema, identificar las grasas trans en lo que comes, en lo que come tu hijo. Recuerda que si te interesa el tema, puedes comunicarte con nosotros a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costos 01 800 727 54 20 y tu línea directa Austin 512 215 4909. Recuerda, Austin, que nos escuchas a través del 95.1 de FM, y si quieres comunicarte con nosotros a través de la página de internet, puedes hacerlo. El chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx, y puedes mandarnos todas tus fotos, comentarios, todo lo que nos quieras decir a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx, y puedes mandarnos también comentarios, dudas, enlaces, lo que quieras a través de Twitter, @nutricionvida1. Y nos vamos a ir con nuestra primera sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. Como todos los jueves, lo tenemos dedicado a los pequeños de la casa. El día de hoy les traje un snack que la verdad se me antojó muchísimo. Ahí les va lo que necesitan. En cuanto a cantidades, ¿qué les parece? Que los invito a que sean creativos. Vamos a necesitar aproximadamente entre media taza y una taza de yogur griego. De este yogur que tiene como un poquito más de espesor, es un poquito más espeso, es más bajo en grasa y tiene suficiente cantidad de proteínas. Donde lo encuentran, y es la única marca que por eso voy a decir la marca, porque es la única que hay, se llama Fage, es Fage, y la van a encontrar en estos lugares donde compras con tarjetita, que tienes que tener una membresía para entrar. Entras y ese tipo de yogur, el yogur Fage, es el yogur griego que de verdad no trae azúcar. De todos los demás que te venden en el súper, honestamente traen una cantidad inaceptablemente alta de azúcar, y es justo lo que estamos buscando, alejarnos. Así es que yogur griego entre media taza o una taza, dependiendo del tamaño de tu pequeñito. Vamos a utilizar también zanahoria ralladita, ¿sí? Zanahoria rallada, entre 1 y 2 zanahorias, dependiendo si estás utilizando media o una taza completa de yogur griego. Vamos a necesitar también piña picada finamente, y le vamos a poner un poquito de pasitas y nueces. Todo esto lo vamos a revolver. Es una ensaladita que va a llevar escondida la zanahoria para que no se dé cuenta tu pequeño que la tiene, porque ya sé, mi hijo no come verduras, ya sé, el hijo de todas no come verduras, no te preocupes, mamá. Lo que hay que hacer, como nos dijo muy bien Leti de Huerta la semana pasada, hay que escondérselas, ¿sí? Entonces vamos a esconder la zanahoria en el yogur griego, le vamos a poner un poquito de piña, de pasitas y por supuesto un poco de almendras o de nueces picadas encima para bajarle un poco el índice glucémico. Recuerda que este alimento, si sí le pones las nueces y las almendras, va a poder ser un alimento que puedes consumir solo. Si no le pones las almendras y las pasitas, tiene que ser consumido con algo más de proteína, porque si no, la elevación del azúcar en sangre va a ser demasiado rápida. Y recuerda que va a ser siempre importante tomar en cuenta la velocidad con la que sube el azúcar en sangre. Y
Les quiero acabar de platicar de lo que les dije el día de ayer acerca de un artículo que se llama Chatarra, que salió en la revista del Poder del Consumidor, donde les platicaba que hay una serie de productos que se ponen en los productos chatarra, tal cual de los que consumen los niños día a día, que finalmente tienen la finalidad última de hacerlos más atractivos para los niños. Digamos que todos los ingenieros que trabajan, que les había dicho ayer, para Kraft, para Unilever, para Kellogg's, para Nestlé, para PepsiCo, para Coca-Cola y demás compañías, cuentan con un arsenal de más de 100,000 aditivos de los alimentos. Hay una muy buena parte de la investigación que se empezó a hacer a partir de la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de saborizantes, de colorantes, de antioxidantes, de espesantes, de estabilizadores de sabor, de conservadores y de todo tipo de sustancias destinadas a aumentar el gusto de los productos y su vida en el anaquel. Una gran mayoría de estos productos, por supuesto, que no tienen ningún valor nutritivo y su objetivo es solo generar una apariencia y un sabor y una sensación para, entre comillas, alimentar nuestras ilusiones. Un muy buen ejemplo de estos productos es todos estos productos que están dirigidos a los niños, en que los colores y los sabores son artificiales, es decir, el niño pues se atrae por el alimento a través de un color diseñado, no natural al producto, y al tiempo que el sabor se experimenta, también el producto es cuidadosamente diseñado para que el sabor también sea diferente, ¿no? El objetivo en el fondo de las grandes corporaciones es enganchar al consumidor para vender más, y para ello debe lograr para que el consumidor pues consuma más. Y qué mejor que desde que está pequeño. Hay que hacerlos adictos desde pequeños, ¿no? Ayer me sorprendió mucho uno de mis pacientes que me decía, uy, es que volvieron a salir las galletas grandes, las que son en versión chiquita, pero ya llegaron, me conectaron con mi niñez. Pues sí, adictos desde pequeños. Así es que quédense con nosotros, vamos a hablar sobre grasas trans. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de realmente muy interesante el cómo identificar las grasas trans en lo que comemos, en lo que comen nuestros hijos en realidad, porque en lo que comemos nosotros, créanme, es más común de lo que piensan, pero es todavía más grave cuando lo hacemos con los niños, porque los niños todavía tienen muchos años por adelante. Y les decía que las grandes corporaciones tienen esta gran maquinaria de mercadotecnia que ha hecho que, bueno, que nuestra nostalgia nos obliga a estar comprando productos que a lo mejor no son tan sanos. Les decía que estas galletas que son chiquitas, las M, pues las podemos decir, son las únicas, ¿no? Son las Marías. Realmente son productos que se conectan con nuestra niñez, y ahora volvieron a sacar la galleta María la grande, ¿no? Así, la de, uy, me recuerda cuando estaba chiquito, ¿no? Entonces, claro, o sea, nos hicieron adictos de pequeños, y por supuesto 15 o 20 años después estamos otra vez con la nostalgia y queriendo comer galleta María de la grande, porque es la que me dan en mi casa, ¿no? Entonces toda la chopeadita, ¿no? Así con el cafecito, con el chocomil, bueno, en aquel entonces a lo mejor era con chocomil. Entonces se conecta con nuestra nostalgia, y entonces, uy, no, pues cómo no me voy a comer la galleta, ¿no? Y entonces el día de hoy tenemos a una experta que nos va a platicar de todas esas sustancias, bueno, específicamente de las grasas trans que podemos encontrar, por ejemplo, en las galletas. Yolanda, me da mucho gusto que puedas estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisa, ¿y tú? Gracias a Dios, bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues platícanos primero qué es esto de las grasas trans. Mira, Luisa, esto de las grasas trans está relacionado con lo que se conoce como aceites hidrogenados. Es decir, cuando un aceite en la industria es un vegetal, para los beneficios de la industria lo solidifican, esto es, lo someten a un proceso de presión, y tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de las margarinas. Es la prueba más fehaciente de este tipo de grasas. Sin embargo, este tipo de grasa se utiliza para bollería principalmente, si hablamos de los niños. Esos pastelillos que vemos de 2 en 2 en algunos productos procesados, y que realmente están afectando el sistema cardiovascular de los niños. Si recordamos que la primera causa de muerte en México entonces es el infarto miocardio, tendríamos que cuidar a nuestros niños precisamente desde el consumo de estos pastelillos. Hablamos entonces de los que vienen de 2 en 2 o de los que vienen de manera individual, cubiertos de chocolate, o peor aún, con análogo de chocolate.
porque si fuera realmente chocolate tendría algunos beneficios, pero no, son estas grasas que se van a ir agregando, digámoslo de alguna manera coloquial, en las arterias de los niños, y con el tiempo van a ocasionar obstrucción de las arterias, y a edades muy tempranas empiezan ya a presentarse estos problemas. No tenemos que esperarnos a la edad adulta. O sea que es mucho más grave de lo que estábamos en realidad pensando. Oye, Yolanda, a ver, platícame, entonces, ¿cualquier cosa que tenga aceite vegetal va a tener grasas trans? ¿Es un sinónimo? Digamos que los aceites vegetales, cuando están hidrolizados, cuando son sometidos a un proceso de calentamiento, como sucede, te decía, en el caso de la bollería, o no nada más los pastelillos, sino también estas frituras que se venden de bolsitas individuales y las puedes comprar en cualquier escuela o en cualquier lugar donde se venden unas tipo máquinas, donde tú pones unas monedas y obtienes esto, ¿no? Bueno, pues estos productos procesados también estamos hablando de grasas trans. Pues claro, además porque sale más barata hacerlas así, ¿no? Sí. Finalmente. Sí, y aparte de que sale más barato, pues a veces los papás, pensando en la rapidez, en el día a día, en el cotidiano movimiento, se nos hace más fácil incluir una bolsita de estas papas y realmente pues no son papas, además de la grasa. O también se nos hace fácil incluir un pastelillo, y pues esto trae estas consecuencias. ¿Y estas papas que no son papas, qué son? ¿Qué son? Mira, pues entre otras cosas son procesados, digamos así, con harina, que bueno, ya tendríamos que hablar específicamente de los efectos secundarios de la ingesta inadecuada o de las cantidades inadecuadas de harina, ¿sí? De harina refinada, y bueno, tienen forma, tienen colores, y podríamos hablar también de los colores, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de sustancias como amarillo número 5, rojo de anyura, o peor aún, si leyéramos las etiquetas, tenemos ahí también unas sustancias que se llaman BHT, butilhidroxitolueno, o BHA, butilhidroxianisol, que son las sustancias que se utilizan como antioxidantes para evitar precisamente el que las grasas se descompongan. Y en muchos países ya están prohibidas porque se ha relacionado con efectos a nivel de cáncer. Sí, estaríamos hablando no nada más de problemas cardiovasculares, sino también de cáncer de diferentes tipos, como son, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de ovario, entre otros. Que tú me podrías decir, pues nuestras niñas todavía no están en ese proceso. Como niñas no, pero como adolescentes, como jóvenes y como adultas, pueden presentar estas patologías. No, y pueden volverse portadoras del gen, quizás no estaba activo en ellas, se vuelve activo, y a lo mejor no es en esta generación, pero en la siguiente sí. Así es. Y entonces ahorita somos generaciones que ya tenemos 1, 2, 3, 4 generaciones consumiendo productos procesados en cantidades inaceptablemente altas. ¿Por qué? Porque sí, vivimos en este mundo donde la inmediatez es lo importante. Así y donde es. Todo tiene que ser rápido, y entonces es más fácil ponerle 2 moneditas al cajón que me da comida todos los días, o lo compro en la tiendita, se lo aviento en la lonchera a mi pequeño, y que acabo, eso es lo que sí se come, ¿no? Y no me dedico a hacer todas estas estrategias para incentivar que mi pequeño coma productos naturales y no procesados, porque es más tardado, ¿no? Así es. Y entonces decido estar consumiendo estos productos que decíamos tienen un alto contenido de grasas trans. Es decir, si es un producto procesado, de manera general podemos clasificar como que tiene grasas trans. Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha identificado la cantidad de grasas trans, y estamos hablando de que un pastelillo tiene desde 4.2 gramos hasta 7.2 gramos. Esto rebasa con una sola porción las cantidades que recomienda la misma OMS para la disminución de grasa trans en la dieta, la cual no debería superar los 5 gramos de grasa trans al día. Al día. Y además de los productos procesados, ¿en dónde más podemos encontrar grasas trans? Mira, de manera habitual podemos encontrarlos también
en nuestros ricos y deliciosos tacos de barbacoa, por ejemplo. Todo lo que se ha sometido, no estoy diciendo que no podemos comer taquitos de barbacoa, taquitos de lengua, taquitos de cabeza. Tenemos 5 gramos tolerables por día de ese tipo de grasas, Así ¿no? es. Tolerables. Aquí lo que podríamos hacer para minimizar el daño sería incluir en nuestra dieta lo que son los alimentos que son protectores. Esto incluye, por ejemplo, el grupo de los vegetales. Estaríamos hablando de que los niños deben de consumir una cantidad significativa de vegetales al día. Estoy hablando de ensaladas completas, no nada más de agregar un pedacito de jitomate en un sándwich, ¿no? Como actualmente se hace. Sí, claro. ¿Come verduras tu hijo? Claro, le pongo una rajita de jitomate todos los días al sándwich. Eso no es comer verduras. Por favor, mamás, no se engañen. Tienen que escondérselas si no se las está comiendo el pequeño, pero hay muchas formas de ponerlas, ¿no? Pero estábamos hablando entonces de que los productos que sean como refritos con cierta frecuencia, los productos procesados van a tener altos contenidos de grasas trans, que tenemos cierta cantidad permitida según la Organización Mundial de la Salud. 5 gramos al día. 5 gramos al día, pero con un bollito que me da 4, pues ya me pasé. Ya, ¿no? te pasaste en el día y te pierdes la oportunidad de disfrutar el rico y delicioso taquito de barbacoa, a la mejor, que también te gusta y que está incluido dentro de los patrones alimentarios de la población mexicana. Aquí, para minimizar el daño, lo mejor sería disminuir el consumo de estos procesados para darle entrada a alimentos preparados en casa, que también por su naturaleza y por al calentar la grasa, pues van a tener esta transformación en la grasa. Y bueno, en ese momento tendrás que incluir los vegetales para ayudarte a minimizar. Fíjate, lo más interesante es que todas las células tienen una orillita. Esa orillita se llama membrana. En la membrana hay unos lípidos y esos lípidos se oxidan. Se oxidan. Así es. Con esto nos quedamos, nos vamos a ir al corte. Te invito a que te quedes a seguir escuchando acerca de esta membranita interesante que viene en la capita de todas las células, y además de cómo vamos a buscar, identificar y además disminuir el consumo de grasas trans en la dieta. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta con este tema interesantísimo del cual estamos hablando hoy, con quien tengo gusto de compartirlo, con Yolanda Castro, que nos está platicando acerca de la importancia de leer etiquetas. Luego, como nutrólogas, nos quedamos un poquito cortas, sobre todo cuando no hemos estudiado lo suficiente sobre ingeniería de alimentos, y bueno, cuando alguien viene y nos explica de manera completa qué es en realidad lo que tienen los productos procesados, bueno, ya sabíamos, ¿no?, que eran cosas que como les decía al principio del programa, van a aumentar la paliabilidad del producto, pero eso no necesariamente le suma algo nutritivo. Al contrario, va a hacer que tenga sustancias que ya están relacionadas con efectos deleterios en la salud. Y entonces estábamos platicando de estos productos. Cuando nosotros volteamos en los productos procesados y leemos una etiqueta, si dice BHT, estamos hablando de esta sustancia que ya está considerada como de alto riesgo para la aparición de un cáncer, y que en ciertos países ya está prohibido. En México se sigue utilizando, me decías, para aumentar la vida útil de la grasa en los productos. Efectivamente, la grasa por su naturaleza tiende a oxidarse, entonces es necesario agregar un antioxidante. Los antioxidantes naturales serían la vitamina A, D, E, K, la vitamina C, pero esto implica problemas, digamos, para la industria alimenticia. Entonces se ha incrementado el consumo de este antioxidante artificial, y BHA también. Lo que sucede en estos casos, pues, es que tendríamos que leer todo lo que se refiere a la etiqueta, donde también aparecen otros sustancias, como por ejemplo los nitritos. Los nitritos que están todos los días en cada uno de los jamones que consumimos, que estos jamones, hay quien los recomienda, por ejemplo, de pavo, pero yo aquí tengo una pregunta. ¿Dónde están los criaderos de pavo en México? El pavo con el que se elaboran estas salchichas, estos jamones, son realmente una pasta de pavo que por su naturaleza, como tiene harina y tiene grasa, también presenta cierto grado de oxidación, por lo que es necesario incrementar el consumo ahí de antioxidantes,
pero sobre todo se suben en muchos casos las cantidades de nitritos. Cuando hablamos de nitritos, la ley dice que deben de ser 156 partes por millón. Si hiciéramos un análisis a todos los, o la mayoría de los jamones del mercado, estamos hablando de arriba de 200. Si es nitrito, eso se convierte en nitrato. Si se convierte en nitrato, eso es nitrosaminas. Estamos hablando de cáncer. Por eso es que no es recomendable que en la lonchera de los niños se acostumbre de manera cotidiana a enviar estos sándwiches de jamón, Ah, ¿no? ya ven, ya no lo dije nomás yo, y yo no me puse de acuerdo con Yolanda. Ya les he dicho que yo no soy fan de los embutidos, fuchi, guácala, ni de las salchichas, ni del jamón, por favor. No me puse de acuerdo con ella, de verdad. Ya habíamos hablado del consumo de las salchichas, que ojalá tuvieran algo de almidón, como idea es muy buena, o sea, está padre, pero no tiene, es pura fécula de papa transgénica, que además va a tener estos nitritos, que ya dijimos que en su alto consumo van a aumentar el riesgo de cáncer en el paciente. Y además, si quieres jamón, creo que me molesta menos, pero como le decía yo a Yolanda fuera del aire, pues gástenle, ¿no? Ajá. En la revista del consumidor 2011, fue un febrero 2011 creo, Sí. salieron calificados todos los jamones, todas las marcas, y vienen, hagan de cuenta que como con un listado, ¿no? Te dice cuáles de verdad tienen carne, así tal cual, cuáles tienen almidón, cuáles tienen nitritos y en qué cantidades, y entonces vienen calificados y en orden. Si quieres consumir un jamón, que ojo, no es recomendación, pero ¿por qué? Porque es un producto finalmente procesado que va a tener mucho sodio, por ejemplo. Y entonces, si quieres consumirlo, porque ahorita la vida se te hace fácil y así decides hacerlo, gástale. Hay tres marcas que puedes conseguir en Guadalajara que realmente no tienen fécula al menos y que tienen menor contenido de nitritos que el resto, que son el Bernina, el Peñaranda, que por gramo de verdad sale un ojo de la cara, y de los así más normalitos es el San Rafael Delicatessen. No es el verde, los verde balance, o sea, es pura mercadotecnia, no se enganchen con esas tonterías, por favor. Es que es verde y dice que es balance, seguro es bueno. Pues no, como idea, insisto, es buena, pero no es así, ¿sale? Tenemos que cuidarnos un poquito más. Entonces, tres marcas, Bernina, Peñaranda y el Delicatessen, pudieran ser, el San Rafael Delicatessen, pudieran ser los que tienen menor contenido, al menos de fécula, al menos de nitritos, pero no es recomendación, ¿sale? Yolanda, platícanos un poquito más acerca de cuáles son los efectos del consumo inaceptablemente alto de grasas trans en las arterias de nuestros pequeños. Bueno, principalmente todas las células se ven afectadas por la oxidación debido al consumo elevado de grasas. Pero cuando es grasas trans, digamos que la oxidación de esa parte grasa, de la orillita que les decía, de la membrana, es más rápida. Y en estos casos podríamos hablar, como dijimos, de diferentes tipos de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, y esto lo podemos prevenir desde el consumo de vegetales de hoja verde, desde el consumo de frutas y verduras de color rojo, ¿sí? Entonces podríamos tener un mejor pronóstico en la vida adulta. Por ejemplo, si consideramos que en México tenemos una gran cantidad de pacientes que empiezan a presentar intolerancia a la glucosa desde etapas mucho más tempranas. Antes se pensaba que a partir de los 35 años, y ahora estamos viendo este problema desde nuestros niños. Tendríamos que cuidar también el hecho de que las grasas trans ayudan a incrementar lo que se conoce como carga glucémica a lo largo del día. ¿Y esto qué es? Dietas altas en carga glucémica a lo largo del día van a propiciar alteraciones metabólicas importantes. Por eso es muy importante que estemos nosotros cuidando a nuestros niños desde la lonchera precisamente. Desde la lonchera, y ya no lo dije yo, solamente desde la lonchera, ¿sale? Quisiera decirte aquí también que cuando hablamos de alimento tendremos que recordar que un alimento debe de ser un vehículo de nutrientes. Y me gustaría que nuestras mamás que nos están escuchando tuvieran ese pequeño concepto para que cuando incluyan
cualquier alimento o que ellas consideren que sea alimento, se pregunten, ¿realmente es un vehículo de nutrientes? Es decir, ¿va a cumplir con los requerimientos que mi niño necesita de proteína, de lípidos, de carbohidratos, de vitaminas, de las vitaminas que son más importantes en esta etapa de crecimiento? Tenemos que cuidar entonces a nuestro calcio, a razón de unos 1.300 miligramos al día, pero debemos de tener presente también a zinc, que el zinc, entre otras oportunidades de consumirlo, lo tenemos en las nueces, está en las almendras, y podemos entonces cambiar este concepto en la lonchera por grasas que son más benéficas, como es el caso, por ejemplo, de los diferentes tipos de cacahuates, nueces, almendras. Nada más que aquí, favor de no subir también, ¿eh? O sea, estamos hablando de una dieta correcta. Exacto, acuérdense que esa loncherita va a tener ciertas características y entre ellas tiene que ser que sea variada y que lo pongas en botecitos diferentes. En uno a lo mejor vas a tenerlo dedicado para algo de verdura, la que te acepte el pequeño ahorita, ¿sí? Otro lo vas a tener dedicado para algo de fruta, otro lo vas a tener dedicado para las almendras, los pistaches, los cacahuates, cualquier grupo de las oleaginosas. Podemos pensar en un poquito de proteína, que hay muchísimas fuentes. Puedes pensar desde los frijoles, caray. Si se los comen, inténtalo. No porque a ti no te gustan, quiere decir que a tu hijo a lo mejor no le van a gustar. Puedes pensar hasta en los garbanzos. Podemos buscar otro tipo de proteínas que también son de origen vegetal, que pueden darle un buen aporte y además un índice de saciedad alto a tu hijo, para que no ande guzgueando y ande buscando la loncherita del amiguito, ¿no? Porque luego ese es otro tema que hablábamos la semana pasada, en la que a pesar de que a veces la mamá manda un lunch saludable, si la otra mamá no lo hizo y el chiquillo se le antojó, pues se anda robando el lonche del otro, ¿no? Se andan compartiendo. Entonces, tiene que ser un esfuerzo en conjunto para que todas las mamás estén de acuerdo para el tipo de loncheras que estén mandando. Inclusive, por ahí platicamos con una iniciativa con Leti de Huerta, ya tengo los menús hechos, por cierto, solo necesito que mandárselos a Leti para que ella pueda tener tiempo de revisarlos, para que se cree una especie de menú mensual en la que las mamás sepan o tengan una guía de qué tipo de lunch mandarles a los niños, que sea una guía simplemente, que sea de lunes a viernes, pero 4 semanas seguidas de lunch, de ideas de lunch saludables para los niños, y que todas las mamás se pongan a hacerlo por igual, ¿no? Así es. Algo que comentabas ahorita es que la dieta debe de ser variada. Cuando hablamos de variado, una de las características sería que nuestra dieta tuviera 25 alimentos diferentes a lo largo del día. Es decir, que para mediodía debo de llevar unos 12 alimentos diferentes. Ajá. Y eso incluye los diferentes tipos de verduras, los diferentes tipos de frutas, las diferentes proteínas. Y cuando comentas de proteína, a mí me gustaría muchísimo que se incrementara el patrón alimentario en el consumo de proteína. Estamos hablando de que en México se consumen solamente 200 gramos de pescado por familia al mes. Eso tiene que cambiar, Luisa. No, urge. Y bueno, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de este consumo de proteína que está muy interesante, porque además Yolanda trae un tema interesante acerca del atún. Así es que quédate con nosotros, estás escuchándonos a través del 1040 de AM. Regresamos. Sí. 7:49 de la mañana, ya estamos llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy cerrando con este tema tan interesante que es el consumo de sustancias inadecuadas en los productos procesados. Yo quería hablar de grasas trans, pero la verdad es que no podemos hablar de grasas trans sin hablar de los conservadores, sin hablar de todos aquellos efectos deleterios en la salud que tiene, ¿no? Yolanda, te dejo, dinos qué nos estabas platicando acerca del consumo de pescados en México y por qué va a ser importante y qué relación tiene esto con las grasas trans. Sí, te comentaba que el consumo de pescado realmente por familia está muy bajo. Estamos hablando de que el consumo, por ejemplo, de atún está en 200 gramos aproximadamente por mes por cada familia, no importa el número de personas que seamos en esa familia. Un poquito menos está también algunos otros tipos de pescado. Entonces, la forma que nosotros tenemos para contrarrestar el consumo de grasas trans o para ir sacando de nuestra dieta las grasas e irlas incluyendo como grasas saludables sería incluir pues en la dieta el consumo de pescado. Te decía que tenemos, por ejemplo, en México y específicamente aquí en Guadalajara podemos conseguir sierra. Sierra sigue siendo un pescado azul. Este pescado que no tenemos que irnos a otra parte del mundo para conseguirlo.
no tendríamos que consumir salmón si nuestro presupuesto no alcanzara para salmón, porque bueno, salmón lo podemos comprar si pertenecemos a una porción de la población que tiene cierto ingreso, ¿no? Entonces, no descartemos a sierra para esta solución, ¿no? Bien, porque es un pescado azul que va a tener, es un tipo de grasas especiales que se llama grasas poliinsaturadas. Sí, las grasas poliinsaturadas tienen beneficios como protectores en nuestras arterias, pero aquí hay un punto muy importante: para que estas grasas poliinsaturadas realmente sean benéficas, tenemos que acompañar de un antioxidante natural, es decir, de vitamina A, D, C, E y K. Estamos hablando de que este pescado tiene que consumirse con algún alimento que contenga vitamina C. En México tenemos gran cantidad de alimentos ricos en vitamina C, no nada más las naranjas y las mandarinas, que por cierto somos de los primeros exportadores en mandarinas del mundo, entonces tenemos que aprovecharlas cuando es temporada de ellas, o cuando es temporada de mango. Y nosotros podemos también utilizar a los chiles, porque todo lo que son chiles, pimientos rojos, pimientos verdes, tienen una cantidad superior en vitamina C. Por ejemplo, el chile morrón tiene hasta 300 miligramos. Va por encima de lo que es las mismas naranjas, ¿no? Recordando entonces que, importantísimo, tenemos que tomar la naranja completa, no con todo y gabazo, no nada más el jugo. Acuérdense que pueden ustedes ubicar la jarra del buen beber en donde no están incluidos los jugos de ningún tipo, ¿sí? Y bueno, pues podríamos nosotros ayudarnos a cuidar también algunas sustancias del pescado, como es el caso de la lisina, que es un aminoácido muy lábil y que pierde sus beneficios con el consumo de azúcares. Es decir, cuando acompaño con refresco el consumo de cualquier alimento que tenga lisina, me pierdo la oportunidad de aprovechar la lisina. Entonces, disminuyamos también el consumo de refresco, que ahorita está en 20 litros por familia al mes, ¿no? Entonces, disminuyámoslos para poder aprovechar los beneficios del pescado. En la medida en que vayamos incluyendo los pescados, van a ir saliendo de nuestra dieta grasas que no necesitamos y tendremos una sensación de saciedad más, pues más clara, ¿no? Bien, así es que las grasas poliinsaturadas, que no tienen otro nombre más que omega 3, 6 y 9, las vamos a encontrar en los pescados, y hay que combinarlas con antioxidantes que nos decías, A, C, E y K, que son las vitaminas, que las podemos encontrar específicamente vitamina C en los chiles. Así es que una excelente receta sería un pescadito sierra con un poquito de chile, con varios combinaciones de pimientos morrones, ¿no? Eso Sí. estaría riquísimo, como tú me decías fuera del aire, unas croquetitas de sierra. Qué cosa más rica, además pueden ser horneadas. ¿Cuál es el problema? No tienen que ser fritas, porque ya dijimos que no queremos agregarle tanta grasa a la dieta, ¿no? Yolanda, ¿qué más quieres decirles a nuestros radioescuchas? Pues realmente tendría mucho que decirles, porque considero que una de las principales situaciones que tenemos que atender es la educación en nutrición en nuestros niños, y tendremos que empezar entonces por las mamás, por estas mamás que son las responsables de la educación de sus hijos. Aquí me gustaría que todos hiciéramos conciencia de que toda la grasa que estamos consumiendo en bollería, podemos nosotros tener un postre, pero no necesariamente tiene que ser un bollo, no tiene que ser un pastelillo. Es necesario, sí, pero podemos hacerlo desde las frutas, desde las verduras, y así aprovecharemos los beneficios de las vitaminas. Por ejemplo, tenemos nosotros, esta zona es una zona de moras. También son ricas en vitamina C, que combinándolas con los pescados y combinándolas también con lo que son nueces y almendras, van a tener un beneficio a nivel de protección cardiovascular, y con esto disminuiremos los efectos a largo plazo, como son infartos en etapas adultas, o ayudaremos a que nuestros niños tengan un mejor desarrollo en esta etapa tan importante. Además, tenemos que recordar que les ayudaría muchísimo en su cerebro. Claro, pensarían mejor nuestros niños. Pensarían mejor nuestros niños, que se sentirían un poco más capaces. Mónica Muñoz, a través de Twitter, te dice: hola, estoy embarazada y a veces no me da hambre para cenar. A veces sí, pero me da hambre de pastelito y de cosas dulces. ¿Qué me recomiendas?
Yo lo primero que le recomendaría sería que se hiciera una evaluación a nivel de su glucosa para ver cómo está su glucosa. No vaya a ser que esté presentando una resistencia a la insulina o que tenga diabetes gestacional, ¿no? Pero que recuerde que tiene que comer 25 alimentos a lo largo del día, y sobre estos 25 alimentos tendremos que revisar lo que es la carga glucémica a lo largo del día, porque también ese es un punto importante cuando hablamos de grasa. El consumo de grasas trans, entre otras cosas, eleva la capacidad del cuerpo de subir el azúcar en este momento. Entonces, también tiene que revisar esta parte. Claro, entonces hay que revisar qué tanto estás consumiendo de paquetes, de cosas procesadas y de azúcar durante el día, porque puede ser que al final del día, si se te está antojando el azúcar, es porque estás en un pico muy bajo. Puede ser que estés en hipoglucemia y entonces por eso se te antoja lo dulce. La recomendación en ese momento es, primero, chécate, y si necesitas algo dulce porque ya revisaste que no tienes alto consumo de grasas ni de azúcares, que déjame decirte que lo dudo mucho, porque normalmente si no llevas una asesoría es difícil que podamos tener la capacidad de identificarlo. Una buena opción de postrecito en algunas pacientes puede ser el amaranto. El amaranto, como que al final de la comida, puede ser una buena opción. El ajonjolí puede ser una buena opción. Podemos pensar en un par de nuecesitas, a lo mejor acompañadas con un par de arándanos deshidratados. Simplemente le decía yo fuera del aire a Yolanda, ¿qué te parece la piña al final de los alimentos con un poquito de canela y asada, ¿no? Algo que te quita el saborcito de lo dulce. Yolanda, nos dice por aquí Adriana García del Valle de San Isidro, dice, ¿el queso crema tiene mucha grasa trans? El queso crema sí es uno de los alimentos más altos en grasas trans. En este caso, lo recomendable es consumir un tipo de panela, siempre y cuando la panela sea elaborada con una leche de procedencia segura, digamos, pasteurizada. Y también puede utilizar otro tipo de quesos que están en el mercado con menor cantidad de grasa. Perfecto, muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Yolanda, que hayas estado con nosotros, y te voy a invitar a que te quedes con nosotros a escuchar la última sección. Cansancio al andar, sin hambre y con poco músculo. ¡Anímate! Anota el siguiente consejo y vive plenamente tu juventud acumulada. Bien, pues se acuerdan que les había platicado acerca de estos 10 hábitos efectivos para la salud del adulto mayor, que es como folleto que salió a través de la Secretaría de Salud, geriatría.salud.gov.mx, da una serie de recomendaciones para que el adulto mayor se sienta bien. La primera recomendación que da es la prevención de las caídas, y dentro de la prevención que nos platica es acerca de tener, por ejemplo, un calzado adecuado y demás. Pero yo les platico que nutricionalmente hablando tenemos que tener huesos fuertes y músculos fuertes. ¿Qué tienes que hacer? Considerar que debes tener un aporte adecuado de vitamina D, de calcio y ejercicio en el día a día, todos los días, para todos mis jóvenes de juventud acumulada de 64 años, ¿sale? Vitamina D, calcio y ejercicio todos los días. Espero que te haya servido el consejo y te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente día. Acabamos. Es que rápido se va.